El invitado que tenemos aquí es José Ruiz Mata. Pepe Ruiz Mata es jerezano. Nació en el... ¿Se puede decir, Pepe? Sí, perfectamente. Sí, en el 54, ¿no? ¿No fue en el 54? Correcto. En el barrio de San Miguel. El 40 de mayo. El 40 de mayo, no te quites el sayo. Aquí tenemos ya a algunas chicas. Muchas gracias. Y Pepe, ante todo, es, yo diría que escritor, novelista y poeta. Ante todo, pienso. Corrígeme si me equivoco. Además de eso, es editor y además de eso, pues es también ensayista y divulgador de temas históricos. Tiene una gran cantidad de libros sobre historia publicados, especialmente sobre historia de Andalucía, pero también tiene, por ejemplo, un libro sobre historia de las religiones, que me parece que es una de sus últimas publicaciones sobre historia. Pero la gran cantidad de publicaciones suyas, que son muchísimas, son sobre todo novelas y poesía, ¿correcto? Poesía tengo menos, porque yo la poesía me da tanto respeto que creo que hago lo que debería hacer muchos, que es no tocarla. No tocarla. Bueno, en cualquier caso, de novelas tienes muchísimas. Muchísimas. Sí, no. Las podéis encontrar 11 todas. novelas. 11 novelas y luego relatos y ensayos. Tienes muchísimos, incluso libros para niños también, de historia. Sí, Una guía turística de Jerez. Vamos, muchísimas. Hay para dar y regalar. En total 27 libros publicados. No son pocos, no son pocos. Y bueno, uno de sus libros más interesantes lo tengo yo aquí, no sé si se ve, creo que sí se ve, lo podéis encontrar en Amazon, se llama Al-Ándalus, la historia que no nos contaron. Y es precisamente sobre los orígenes del Islam en la península ibérica. Y sobre, pues, una corriente de pensamiento que él sigue y sobre la que él ha reflexionado en torno a cómo nos han ido transmitiendo unos relatos sobre la llegada del Islam a la península ibérica que seguramente no se corresponde con la realidad. Así que a mí me encantaría que vosotras, las alumnas del Bachillerato Internacional y todos aquellos alumnos de otros centros o de este mismo centro que accedan a este vídeo, pues atiendan, porque creo que pueden escuchar cosas muy interesantes. Así que espero que os guste. Podéis preguntar si Pepe nos lo permite cuando queráis. Podéis levantar la mano abajo, como sabéis, ahí para pedir la palabra, y si Pepe lo considera oportuno, pues puedes parar y contestar, o lo hacemos al final. Como veas, tenemos hasta menos cuarto. Si tienes que cortar antes, Pepe, pues cortamos antes. Pues muchas gracias. Y bueno, pues si quieres podemos empezar preguntándote, ¿qué es eso de la religión islámica? ¿Es algo que un señor Mahoma se inventa así porque sí? ¿O surge de un sustrato que había allí en la península arábiga? Cuéntanos. Vamos a ver, yo me voy a retroceder un poquito. Oye, por cierto, un segundo, Pepe, un segundo nada más. Un segundo nada más, porque no estoy seguro de que se esté grabando. No, y a ver si podéis quitar los micrófonos para que no haya eco. Sí. Bien, vale, ahora sí. Grabación en curso. Grabación en curso. Pues, si sois tan amables, podéis quitar los micrófonos. Yo también voy a quitar... Ah, bueno, no, el mío no. El mío no puedo quitarlo. Vale, pues adelante, pues, Pepe. Vamos a ver. Sucede que todo esto del Islam parece ser que sale tenemos que retratarnos ante la religión cristiana, ¿no? La religión cristiana en un primer momento, pues cuando nace, pues era una religión muy diferente a la que luego va a ser. O sea, los primeros cristianos eran una gente que vivían en comunidad, tenían un concepto de la propiedad muy limitado, eran una gente muy entregada, muy dada, como suele suceder en casi todos los principios de las religiones, ¿no? Esto llegó hasta el primer concilio ecuménico que hay en el cristianismo, que es el concilio de Nicea, en el año 324, en donde Constantino, que es el emperador que lo convoca, pues reúne a la gente en esta ciudad de Nicea y crea lo que es el dogma de la Trinidad. El dogma de la Trinidad es fundamental, ¿por qué? Pues porque separa lo que es su iglesia, una iglesia oficial, una iglesia que está amparada por el emperador,
que se va a convertir incluso en una teocracia. ¿Por qué? Porque va a confundir el pecado con el delito. Entonces, no ser pecar, o sea, no estar de acuerdo con esa religión, iba a ser delito ya en Roma. Bien, bueno, pues entonces este señor crea una religión cristiana en donde le va a dar una seña de identidad para separarla de las demás corrientes de las religiones cristianas. Y esta seña de identidad fundamental va a ser la Trinidad. Él crea entonces, para hacer de la religión cristiana oficial, pues hay que ser cristiano trinitario, o sea, hay que creer en la Trinidad. A partir de entonces, todas las corrientes cristianas que no creían en la Trinidad pasaban a ser herejías. Entonces, como tales, estaban perseguidas porque la iglesia oficial ya, la iglesia de Constantino, que va a ser la que quede, que es la actual iglesia católica, pues va a perseguir a todos los que no se someten a su canon. ¿Qué sucede? Bueno, pues que estos señores siguen manteniendo, o sea, no por el hecho de que el emperador exija que todo el mundo tenga que ser trinitario, no por eso todo el mundo se iba a convertir al trinitarismo. De hecho, pues no se convirtieron. Y se creó como una especie como de dos cristianismos. Los cristianismos de los poderosos, pegados al poder, el cristianismo oficial, el cristianismo que iba a tener todas las prebendas del emperador, que eran los trinitarios, lo que luego va a ser la Iglesia de Roma, y por otro lado, todos los cristianos que mantenían ese espíritu antiguo de unitarios, o sea, que Dios es Dios, de que Jesucristo no es Dios, sino que es el que viene a liberar, pero no es Dios. Ya luego nos meteríamos, no es tema de esta charla, el tema de la religión cristiana, por eso yo lo voy a pasar un poquito por encima, ¿no? El hecho es que, bueno, dentro de todas estas herejías que se crean a ver una oficial, pues dentro de esta herejía hay muchísimas. Hay algunos historiadores que hablan de 120 herejías. Incluso es simpático que algunas dicen que hay herejías cristianas anteriores a Jesucristo. Eso, si algún día hablamos del cristianismo, sería interesante ver por qué hay herejía anterior al cristianismo, como por ejemplo el gnosticismo. El gnosticismo es de donde parece ser que parte del cristianismo y es anterior, pero ya está considerado herejía por el canon de Nicea. Bien, luego de Nicea... Pepe, yo les he hablado del gnosticismo en clase, ¿eh? Bien. Y les he explicado cómo después de San Pablo hay una fusión entre las ideas de Pablo y el gnosticismo, más conforme van pasando los siglos. Exactamente. Muchas gracias. Exactamente. Continúa. Bien. Entonces, bien, luego viene un concilio también fundamental, que es el de Calcedonia, que no tiene nada que ver con el que vende los calcetines aquí ahora hay por ahí actualmente, que también se llama Calcedonia, me parece, ¿no? Pero bien, Calcedonia es una ciudad también que está en Asia Menor, y entonces, y Calcedonia hay un concilio ecuménico en donde ya definitivamente se sustenta la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en donde van a perseguir de una manera bastante más fuerte a todas las herejías. Estas herejías, y podemos hablar de alguna como el donatismo. El donatismo estaba en el norte de África, es una herejía preciosa y fundamental en donde aparecen una serie de gente que nos recuerdan a los anarquistas actuales, ¿no? Incluso tenían su brazo armado. Ajá. Incluso tenían su brazo armado, que luchaban por los pobres. Entonces era una gente bastante interesante, porque tiene rasgos de lo que va a ser luego el comunismo. Muy interesante. Luego estaban los nestorianos, que aunque Néstor, que es el que le da el nombre, no estaría de acuerdo con esa forma, pero bueno, los nestorianos también funcionan. Y los nestorianos se van a refugiar fundamentalmente por Persia, se llegan un poquito también hacia la India, ellos se van a refugiar por ese sitio. Luego están fundamentalmente, o sea, la herejía quizás más importante, que es el arrianismo de Arrio, en donde, bueno, pues el arrianismo está por casi toda la periferia del imperio. ¿Por qué están en la periferia? Pues porque como la fuerza del emperador, lo que
ataca, incluso condena. Estamos hablando de condenas a muerte. Por ejemplo, una persona que no fuese católico, que trinitario, no podía heredar ni ser heredado porque no estaba considerado persona. Entonces, bueno, pues toda esta gente que estaban luchando contra toda esta herejía, la herejía cómo se protegen, yéndose a la periferia del imperio. Y entonces, bueno, y esta periferia, ya antes hablé que uno eran los más poderosos, porque estaban pegados al emperador, tenían el dinero, tenían los templos, lo tenían todo, y todas estas herejías pues se convirtieron más bien en gente del pueblo, los pobres, los menesterosos, que seguían manteniendo esta religión, pero se tuvieron que ir yendo hacia las afueras del imperio. Entre ellos, aquí en Hispania, pues una importante, muy importante, fue la de los... Ay, ahora mismo se me ha ido el nombre. Bueno, los priscilianos, los El priscilianistas. priscilianismo. El priscilianismo de Prisciliano, que es un señor que nace en Galicia, de familia noble, y predica un tipo de religión cristiana pues más pegada a eso, a los pobres y no a la riqueza. Este hombre, que al final le cortan la cabeza, pues parece ser que es el que está enterrado en donde actualmente está Santiago de Compostela. Parece ser que el que está en la tumba del apóstol es Prisciliano, que sus adeptos lo llevaron al final y lo enterraron allí en Santiago de Compostela. Bueno, pues como estamos viendo, está toda la periferia, pues está rodeada de las herejías que el imperio no permitía. Incluso en la época de Justiniano, que es el siglo VI, pues Justiniano incluso a muchos de los de toda esta gente, los unitaristas, por ejemplo, tal, pues los va empujando y se sabe que se refugian en el desierto, sobre todo en el desierto de Egipto y en el de Arabia. Y entonces ellos se están refugiando allí pues porque no tienen otro sitio en donde aguantar. Hay que tener en cuenta que el Imperio Romano en esa época es un imperio bastante injusto, donde se polariza muchísimo la economía. Había una gente inmensamente rica, con una gran cantidad de gente pobre que no tenía ni siquiera para sustentarse. Pero aún así tenían que pagar impuestos. Y había gente que vendía hasta a sus propios hijos para poder pagar los impuestos, que ya es duro, ¿no? Bueno, pues todo esto va creando una amalgama de gente que no está de acuerdo con la oficialidad. ¿Por qué? Pues porque oponerte al emperador y a sus injusticias era también oponerte a la iglesia oficial. O sea, estaba mezclado. Lo mismo que la iglesia oficial había mezclado lo que era el poder y la religión, o sea, ya veía que era un estado teocrático, también los pobres, a la hora de luchar contra el emperador, también luchaba contra la iglesia y viceversa. Luchar contra la iglesia era luchar contra el emperador. Bueno, a todo esto, pues llega a finales del siglo VII. Voy a adelantar una cosa. Normalmente las religiones así grandes, importantes, suelen surgir como 80 años después de lo que ellos dicen en sus textos. Tanto el cristianismo como el islam. ¿Por qué 80 años? Bueno, pues porque 80 años es lo más o menos, es el suficiente tiempo como para que nadie me diga que yo lo viví y eso es mentira. ¿Por qué? Pues porque ya han pasado 80 años y ya han muerto los que lo hayan visto. Pero es lo suficientemente cerca como para yo decir, ahí está nuestro origen, ¿no? Mi origen está muy cercano. No vale decir que mi origen está hace 1000 años, porque entonces no valdría. Mi origen está muy cercano, 80 años, pero nadie lo ha visto, con lo cual nadie puede negarlo. Entonces, para mí, por ejemplo, Mahoma, pues no es un personaje literario, es un personaje que no existe. O sea, no hay ninguna fuente histórica que pueda demostrar mínimamente ni la existencia de Jesucristo ni la existencia de Mahoma. Pues cuidado si te van a decapitar, ¿eh? Así te van a decapitar. No, Así oye, te van a decapitar. sí, Los podría radicales. correr el riesgo, pero antes de decapitarme le preguntaría, oye, demuéstramelo, que si me lo demuestra me convenzo, Entonces, pues, oye, si alguien llega y dice, mira, aquí están los textos,
pues entonces yo ya me convencería y diría, oye, es falso lo que estaba diciendo. Pero hasta ahora mismo no aparece en ningún texto ni que existiera ni Jesucristo, ni que existiera Mahoma, ni nada especial. Pero sí tenemos una cosa, y es que en Damasco es una ciudad que está en muy mala situación. O sea, Damasco, el sitio es precioso, está todo muy bien, pero su situación es muy complicada, porque es la entrada al desierto y está justo en medio, en el camino entre Roma y, ¿cómo se llama? Y los persas. Entonces, cuando los romanos atacaban a los persas, pasaban por Damasco, le zumbaban a los de Damasco, se peleaban contra contra esta gente, y luego cuando volvían de haberse peleado contra los persas, volvían otra vez a zumbarle a Damasco y volvían. Entonces los persas atacaban a Roma en represalia por su ataque, volvían otra vez a Damasco. Entonces Damasco estaba en un sitio en donde es como ponerte en medio de una pelea, ¿no? O sea, los guantazos te los llevas tú en primer lugar. Entonces en Damasco se le ocurrió una cosa, y es que, mira, para solucionar este problema que tenemos, pues vamos a organizar un ejército. O sea, un ejército que por lo menos cuando las tropas vengan, pasen de largo y no intenten atacar la ciudad. Y estas tropas parece ser que las buscaron en Arabia. Arabia, que hasta en ese momento no había aparecido en la historia absolutamente para nada. Y entonces hay un señor, un tal Al-Malik, que este señor que murió en el año 714 más o menos, este hombre fue el que estuvo organizando toda la defensa, contratado como mercenario, la defensa de Damasco. Pero claro, llegó un momento en que él dijo, vamos a ver, si aquí el que manda soy yo soy el que tiene la fuerza, yo soy el que... ¿Y por qué no soy yo también el rey de Damasco, no? ¿Por qué? Porque todo depende de mí. Y entonces este señor, pues, se hace el soberano de Damasco, que luego le dirán que es califa, pero en fin, es él. Y es el primero en la historia en el que aparece que ya hay algo de Islam aquí, con este hombre, Al-Malik. Al-Malik, ya digo, muere sobre el 714, deja a su hijo, que es el que va a continuar con su historia. Lógicamente, en el año 700, estamos hablando de eso, como él empezaría por 80 años después de la Égira, ¿no? Hay que tener en cuenta de que no existe ningún Corán anterior al 700 y pico, ni existe nadie que haya escrito sobre Mahoma hasta ese tiempo. O sea que todos son, tanto Mahoma, tanto el Corán, son cosas que son asuntos de los que se está escribiendo a finales del siglo séptimo, no antes. Con lo cual, pues es lo que yo venía diciendo antes, que todo yo ahora, cuando escribo 100 años después, pues puedo poner lo que yo quiera. Bueno, pues este señor, que si en el 700 estaba en plena faena intentando imponer ese Islam en Damasco, difícilmente podía haber mandado tropas a ningún sitio y mucho menos que sus tropas llegaran hasta Hispania, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, porque la explicación que viene en los libros es que un señor llamado Mahoma predica y después de muchos problemas tiene éxito, va a la Meca, establece un culto monoteísta en el santuario de la Kaaba y sus sucesores, los llamados califas ortodoxos, los 4 califas ortodoxos, que son parientes suyos, con muchísima rapidez van a conquistar un territorio extensísimo que iría por un lado pues casi hasta la India y por otro lado hasta la península ibérica. Eso en un margen muy escaso de tiempo. Y supuestamente todo ello controlado de Damasco, pero claro, si tú dices que no hay Islam hasta como mínimo 714 y se supone que en el 711 están cruzando el estrecho de Gibraltar, ahí Pepe pasa algo, ¿no? Ahí pasa pues que todo está inventado. Vamos a ver, vamos a poner dificultades así a voleo, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Pero las más gordas, ¿no? Vamos a ver, antiguamente, hoy en día hay un señor con un botón que tiene no sé cuántos misiles y los puede lanzar, y él solo desde su casa, como quien dice, puede crear una guerra y ganarla, ¿no? Pero en la antigüedad estamos hablando, en ese tiempo, las guerras se ganaban a base de porrazos. O sea, el que diera más porrazos que ganaba una batalla. Entonces era cuestión de tener mucha gente y muy bruta. O sea, mientras más gente tenía y más brutos eran, pues más posibilidades tenía de ganar, ¿no?
Entonces estamos hablando de Arabia, que es un terreno que es casi como Europa, pero que en aquella época no tenía ni 2 millones de habitantes. O sea, ¿de dónde aparece tantísima gente para encima matarse entre ellos, ¿no? Y que al final aparezcan una serie de señores. Pero con algo más, una espada valía como una casa, o sea, una espada era un objeto muy caro. ¿De dónde sacan tantas espadas? Porque no se nos olvide, y ya lo dijo Napoleón, que para ganar una guerra hacen falta 3 cosas: dinero, más dinero y mucho más dinero. O sea, y Arabia no estaba en situación de decir, bueno, pues yo tengo dinero, más dinero y mucho más dinero. O sea, Arabia no era un sitio rico, ahora mismo por el petróleo, pero si no fuera por el petróleo, pues no tiene forma de conseguir, ¿no? Bueno, sí, está la parte del vergel, pero no es demasiado grande. Bueno, y además teniendo en cuenta que enfrente estaba, bueno, pues Bizancio, ¿no? Bizancio sí tenía fuerza y tenía mucha gente. Entonces, que pues es extraño de que una persona con tan poca gente, sin recursos, de pronto pues aparezca con espada y aparezca con muchísima gente para crear la guerra. Pero también hay otra circunstancia, y es que en Arabia ahora mismo hay caballo porque las circunstancias lo pueden dar. El caballo es un animal que necesita 40 litros de agua diaria. Entonces, en Arabia no había tanta agua, y en Arabia lo que había eran camellos, que son animales que, como sabéis, pues beben bastante menos, ¿no? Pero si tú vas a la guerra en camello mientras que el enemigo va a caballo, tú vas perdiendo, seguro, ¿no? Porque el caballo es mucho más ágil, más rápido, es un animal más de batalla que el camello. Entonces, ahí vemos otra contradicción. No puede ser, ¿no? Y en otro lugar, bueno, ¿qué hacemos? Imaginemos, tenemos que sacar de Arabia a todos los hombres que están en disposición de pelear, bueno, y allí ¿quién se queda? Las mujeres y los niños y los viejos. Pero además gente que parece ser que se empiezan a pelear y unos terminan allá en el Indo y otros terminan en Hispania. ¿Qué pasa? ¿Ya no vuelven más a su casa? O sea, ya a Arabia ya nadie vuelve nunca más. ¿Qué pasa con Arabia? O sea, hay cosas que no son imposibles. Por ejemplo, Alejandría. Alejandría es una ciudad perfectamente amurallada, una de las ciudades más importantes, quizá la más importante del Mediterráneo, y parece que la conquistan al paso. No, o sea, eso es imposible. Arabia, Alejandría no fue conquistada, fue posiblemente lo que se cree es que fue convencida, ¿no? O sea, se convirtió a ese Islam de lo que yo hablaba antes, y ahora diré algunas cosas después. Por ejemplo, para venir hacia Hispania tenían que atravesar uno de los desiertos peores que hay en el mundo, que es el desierto que hay en Libia. El desierto libio es tremendo. Bueno, tened en cuenta que en esa época aún no se había inventado la herradura, ni se había inventado para poner los pies en ¿cómo se llama esto? Los estribos. No existían todavía. Entonces un señor a horcajada sobre un caballo, sin errar, tenía que atravesar miles de kilómetros de un desierto pedregoso, de un desierto terrible, y luego cuando llega al otro lado pelea y gana. O sea, imposible, ¿no? Había un general en francés que decía que si los caballos, sin errar, hubiesen perdido hasta el empeine, o sea, hubiesen llegado a gastarse los cascos hasta el empeine. O sea, es materialmente imposible que ese ejército atravesara ese desierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por eso hablé yo de antes de cómo se habían ido todas las herejías, se habían ido a la periferia. Pues resulta que el Islam se implanta en poquísimos años y de golpe en toda esa periferia. ¿No es más lógico que el Islam sea la amalgama de todas esas herejías cristianas? Eso sería lo más lógico. Todas esas herejías que habíamos hablado antes, de los nestorianos, estaba hablando antes de todos los que yo hablé antes, ¿no? Pues lo más fácil, de los arrianos, por ejemplo, los donatistas, pues lo más fácil es que toda esa gente se unieran, ¿no? Se amalgamaran alrededor de una idea, porque el Islam, su idea fundamental, ¿cuál es?
solo hay un Dios, ¿no? O sea, es la negación de Jesucristo como Dios, que es lo que la herejía estaban predicando. Entonces, el Islam nace de toda esa herejía. Desde un principio, el Islam se divide en dos. Según la tradición, es porque unos son partidarios del yerno de Mahoma, Ali, ¿no? Y los otros son... Mira, la verdad es que son los chiitas y los sunitas. Los sunitas Los chiitas son los de Ali, ¿no? ¿Correcto? los chiitas, Los chiitas o chiíes son los que siguen a Ali. Ali. Y los suní, pues siguen, ellos dicen que siguen al libro, no son los de tal. Pero la verdad es que los sunitas son los que entienden la religión, aunque sea islámica, desde el punto de vista grecorromano. Y los chiíes son los que tienen la religión desde el punto de vista persa, fundamental. ¿Por qué? Pues porque el persa se tenía que poner de rodillas delante del rey, Dios era otra cosa, o sea, tenía un concepto mucho más fuerte, y es lo que nos pasa ahora con los ayatolás, con toda esta gente, o sea, tiene un concepto todavía muy de cómo era la religión en Persia. Sin embargo, los sunitas, pues es un concepto de la religión como la tenía el greco-romano. Si lo habéis observado, los sunitas son mucho más libres, y que es quien bebe vino, bueno, pues no existe el ayatolá. O sea, es todo mucho más permisivo dentro de los sunitas. ¿Por qué? Pues porque es el concepto greco-romano de la religión, en donde un romano no se le ocurría ponerse así delante del emperador en el suelo, ¿no? Decía, oye, no, yo no, o sea, tú eres el emperador, tú lo que tú quieras, ¿no? Pero tú no eres Dios. Sin embargo, en Persia estaba muy mezclado Dios y el emperador y tal cual, ¿no? Entonces, esa división que hay dentro de los chiitas, y los suníes, fundamentalmente son por concepción anterior de la religión. Que luego tú le busques que yo soy partidario de Ali y tú eres partidario de Fátima, pero eso es posterior, ¿eh? Eso es buscarle luego un porqué a una división que se tiene que dar de manera natural, como se dio aquella. Bien, pues ahora tenemos que resulta que dicen que llega hasta Hispania. Pero sería imposible. O sea, en el año 711 no existía todavía el Islam como tal. En el año 711, si se estaba creando en Damasco, difícilmente podía llegar hasta Occidente, ¿no? Tan lejos. Entonces, y luego vemos que dentro de cómo se escribe la historia, si cuando dé tiempo, sí, da tiempo, o hablaré de cómo pudo ser la conquista, esa famosa batalla del Guadalete, ¿no? Bueno, entonces tenemos que, según dice la tradición, bueno, pues que parece ser que llegó un tal señor Musa, se llama Musa, bueno, se me ha ido el apellido, da igual. Musa, el Moro Muza. Aquí en España se le llama el Moro Muza. El Moro Muza. Pero tiene un nombre simpaticísimo, el apellido, ya me saldrá. Y luego que este señor llega aquí, casi sin querer, y manda a un primer tarik, que es el que desembarca en Taifa y ve que la península es maravillosa, trae una serie de rehenes y convence al Moro Musa para que mande a otro tarik que va a entrar ahora por Gibraltar, y es el que hace la batalla del Guadalete y en 2 años conquista la península ibérica. Bien, ese es lo que nos están diciendo, ¿no? A todo esto, por medio, hay un señor que es el conde Don Julián, que él traiciona a los visigodos, y favorece con sus barcos y su apoyo que los musulmanes entren en España, ¿no? En la península ibérica. Bien. Don Julián era el gobernador de Ceuta, ¿correcto? El gobernador de Ceuta. Entonces, y hay una leyenda sobre su hija. Cuéntala sí, que... Sí, eso lo voy a contar ahora también, todo esto. Venga, vamos a empezar por el Moro Musa. Musa significa en árabe Moisés, o sea, el guía. Musa significa guía.
y su apellido al-Nasir, perdón, ya me salió, Musa al-Nasir. Al-Nasir significa el que nos lleva a la victoria, significa en árabe. Ajá. Entonces hay un señor que se llama el guía que nos lleva a la victoria, curioso, ¿eh? O sea, la madre ya le puso el nombre al niño para que el niño no fuera a fallar, ¿no? Entonces hay un señor, Casualidad. el guía Casualidad. que nos lleva a la victoria, y este es el señor que organiza todo esto. Pero manda a un tal Tariq. Tariq, o Tariq con 2 A, significa el que llama. ¿Eh? Y el apellido del primero, que ese sí que no me acuerdo, significa en árabe el que llama para conocer. Está claro, ¿no? Es el que viene, llama y para conocer. Y el segundo Tariq se llama Tariq Siryab. Significa el que llama con contundencia. O sea, ya este va a llamar con contundencia. Lógicamente, o sea, como todos los nombres van encajando. Incluso hay por ahí un bizantino que ayuda a esta gente, que es el que conquista Córdoba, según la tradición, que su nombre en árabe significa el bizantino que socorre. O sea, que el que le puso... ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que esto es una leyenda. O sea, está escrito por alguien y alguien le ha puesto el nombre a los personajes dependiendo de la función que iba a hacer. Hay que tener en cuenta que cuando tú lees una historia, si la historia tiene un simbolismo, puede ser casualidad. Pero si tiene 4, 5, 6 simbolismos, tú dices esto es inventado. Porque la vida no tiene simbolismo. O sea, la realidad no la tiene, ¿no? Puede haber uno, pero casualmente. Bien, y ahora hablamos del conde Don Julián. Con el conde Don Julián es simpaticísimo. El conde Don Julián tenía una niña, una hija, Cava, que se llamaba Florinda Cava, que Florinda Cava sería la Cava como la mala, ¿no? En árabe. Pues Florinda la Cava, pues resulta que esta muchacha, conde Don Julián, la manda a la corte, a Toledo, para que se eduque en la corte al lado de Don Rodrigo. Don Rodrigo, cuando la ve, se prenda de ella y parece que la viola. Y entonces, para que no vuelva a su casa, para que no le diga a su padre que la ha violado, fíjate tú en aquella época, ¿no? Pero en fin, quedaba igual. Pero en fin, él también se encapricha de ella y la deja allí prisionera. Luego ya hay versiones en donde al rey le da sarna, y ella se lo va quitando con una agujita. O sea, eso es la animalidad que le sucede en los cuentos a los personajes malos, ¿no? Vale, pues entonces este hombre, don Rodrigo, pues deja allí prisionera. Y ella quería volver a su casa, ella quería volver a su casa. Entonces, como no podía, porque el otro no la deja, pues le dice en un momento, oye, ¿me permite que yo mande a mi familia un regalo? Y el rey le dice, sí, por supuesto, le puedes mandar un regalo. Y le mandó una docena de huevos en donde uno iba podrido. Entonces el mensajero, cuando llega a Ceuta y le entrega los huevos y el padre ve que uno iba podrido, automáticamente dice, a mi hija la han violado. Bueno, el tío es sagaz, es sagaz. La conclusión de ver un huevo podrido quiere decir que a su hija se la habían violado. Entonces él vuelve por su hija, como no la dejan salir, dice que su madre está muy enferma y que solamente la presencia de su hija hará que esa madre no muera y que pueda vivir. Al final el rey se aviene a que se vaya y cuando él se va con su hija jura cargarse el imperio. Eso es la leyenda, ¿no? Leyenda, por supuesto, puesto que eso es, vemos rasgos de Helena y París, los raptos, como el otro, uno pierde Hispania y el otro pues perdió Troya, ¿no? Estamos viendo cómo se van mezclando todas las cosas ahí dentro. Eso es lo que cuenta la historia. ¿Y por qué? Pues porque resulta que la historia de Al-Ándalus y toda esta conquista se escribe como 300 o 400 años después de que sucediera. Puesto que Abad Mahmúa, que es el más importante, que es de donde aparece casi todo esto, son una lista de cuentos en donde llega hasta el reinado de Abderramán III. O sea que entonces en la época de Abderramán III yo voy a escribir toda la historia de lo que había pasado anteriormente. Hombre, 200 o 300 años después,
pues todo lo que tú escribas pues está muy basado en, bueno, en leyenda, en oída y cierto, pues muy poco. Pero hay una cosa fundamental, que es que ya cuando se escribe, ya Al-Ándalus estaba totalmente islamizada. Con lo cual yo ahora voy a justificar toda esa islamización desde un principio. ¿Por qué? Pues porque me conviene decir que yo estoy islamizado desde un principio. Cuando la mayor parte de los historiadores que hoy en día están investigando el tema piensan que el Islam entra en Al-Ándalus allá a mediados del siglo IX, o sea, sobre el año 850 más o menos, que fue en el reinado de Abderramán II, que fue ya fue califa, porque se tenía el poder como un califa. Bueno, en la época de Abderramán II es cuando entra el Islam en España y se va a establecer fuertemente con su hijo, cuando su hijo aparezca. Pero vamos, ¿qué es en el año 850? Anteriormente, ¿qué es lo que hay anteriormente? Y lo digo rápido para que me puedan hacer algunas preguntas. Dentro de, en España, el gobierno de los visigodos lo podíamos dividir en dos partes fundamentales. La primera parte hasta Leovigildo, en donde los visigodos llegan, se están intentando asentar, luchan contra uno, luchan contra otro, contra los suevos en Galicia, contra tal, y hasta que este hombre consigue, Leovigildo, consigue la unificación de todo el territorio. Es el primer rey que más o menos ya tiene toda la península bajo su poder. Él es un señor que es arriano, con lo cual estaba muy cercano. Los arrianos son los que más cercanos están al Islam. Él era arriano. Este hombre es el que en el entonces obispo de Sevilla, que era hermano de San Isidoro, que es San Leandro. San Leandro coge a su hijo, que su hijo es Hermenegildo, y lo convence para que se convierta al trinitarismo. Lo convence y él, en vez de esperar, que es lo que tenía que haber hecho, que a su padre muriera, él con ese ansia de la iglesia de querer acapararlo todo, pues lo manda a pelear contra su padre con apoyo de Bizancio. Al final, Leovigildo gana la batalla y manda a Hermenegildo, creo que a Tolosa, lo manda recluido. ¿Quién hereda el reino cuando muere Leovigildo? Recaredo. Pues San Leandro vuelve a lo mismo, a la carga, y convence a Recaredo de que se convierta al trinitarismo. Y Recaredo se convierte. Recaredo, que parece ser que lo primero que hace es cargarse a su hermano. Lo que pasa es que eso se tapa, porque como eso no conviene, pues se tapa. Pero ¿por qué se lo carga? Porque su hermano es mayor y, en definitiva, si yo me convierto al cristianismo y mi hermano ha dejado de ser rey por ser del cristianismo, ¿no? Pues lo lógico es que volviera a ser rey su hermano. Yo lo mato, culpo a mi padre y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y yo me quedo con Entonces, no fue, esa historia no la sabía yo, no fue entonces Leovigildo el que mató a su hijo. Parece ser que no, que fue, además, No lo sabía Leovigildo yo. no tenía ningún motivo ya para matar a su hijo, lo había recluido, su hijo era su hijo, mayor, primogénito, y él no tenía ningún... ¿Qué ganaba él matándolo? No tenía ningún eso. Sin embargo, Recaredo sí tiene, hombre, pues porque con su hermano vivo siempre tenía la posibilidad de perder el reino, ¿no? Solución, Claro. yo me cargo a mi hermano y yo ya estoy gobernando en solitario. Hay una, no recuerdo ahora mismo cómo se le llama a esa figura, pero en fin, el caso es que cuando Recaredo se convierte al trinitarismo, hay que tener en cuenta que cuando se habla de católicos curiosamente eran los arrianos. Actualmente se le llama católico a los trinitarios, pero en fin, vamos a hablarle de católicos también para no liarnos. Entonces, cuando Recaredo se convierte al trinitarismo, o sea, se hace lo que hoy en día se llama católico, dice que lo hace en nombre de toda la raza visigoda. Hombre, mira, no porque el rey se convierta a algo, el pueblo se convierte, ¿no? O sea, eso no ha pasado nunca. O sea, no sé, es como si el rey de España ahora se convierta yo sé, se hace anglicano y todo el mundo, no, mire usted, aquí cada cual seguirá siendo. Pero fundamentalmente en España lo que había no eran cristianos, fundamentalmente en Hispania, en esa época lo que había era mucho pagano. Pagano era fundamentalmente, y gente atea en la práctica pues habría pues muchísima, ¿no?
Y entonces estos señores, que son paganos, no tienen por qué hacerle caso en el rey que se ha convertido. Pero ¿qué sucede cuando el rey se convierte al catolicismo? Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica ha sido la que se ha impuesto por ser la más beligerante. Es la que nunca... Lo mismo que, por ejemplo, los arrianos permitían el culto a todo el mundo y no peleaba contra nadie. La Iglesia Católica, cuando ha tenido el poder, no permite que nadie no sea católico. Entonces lucha contra los paganos, lucha contra la herejía y los mata. Y entonces, como ella es la única que queda, pues es la que triunfa. Y que ten en cuenta que aquí siempre el que queda es el que mata a los demás, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, en este sentido, en cuanto Recaredo dice, bueno, pues yo ya me hago católico, automáticamente la Iglesia Católica tomó el poder y se convirtió el Estado visigodo en una teocracia. Ha quedado de que los visigodos perseguían a los judíos a muerte. No, los judíos son perseguidos a muerte a partir de Recaredo, antes no. O sea, a partir de Recaredo es cuando la Iglesia convence al rey de que tiene que luchar contra la herejía, tiene que luchar contra los judíos, tiene que luchar contra todo el que no sea católico. Y además la Iglesia Católica se hace propietaria, como suele ocurrir casi siempre, de casi todos los bienes, ¿no? El rey les regala cosas y yo atesorando, era la que más esclavos tenía en toda la península, era la que más tierra tenía y estaba librada de la guerra, estaba librada de impuestos, igual que ahora, ¿no? Entonces, no tenía, el rey estaba en sus manos. De hecho, el gobierno se hacía a través, no de un parlamento, sino de los concilios de Toledo, que al final hubo 18. Bueno, el concilio de Toledo era el que marcaba las pautas a seguir por el gobierno visigodo. O sea, hasta ese punto llegaba que el obispo de Toledo mandaba más que el rey. Todo esto fue cada vez a peor, hasta que llegó un señor que a mí no sé por qué desde chico me ha caído muy bien, que es Bamba. Bamba es un rey que además él no quería ser rey. Con W. Con W, para que la chica sepa que es con W, Bamba. Exactamente, Bamba. Entonces este señor Bamba, cuando tenía, creo que era 68 años, 70, sí, más o menos 68 años, cuando le dicen, tú vas a ser el rey. Y él dice, no, yo no puedo ser el rey, yo soy muy mayor, o sea, yo ya tengo edad de estar jubilado en mi casa, ¿no? Cobrando la pensión. Y entonces se reunieron en un pueblo que actualmente se llama Bamba, es un pueblo, gracias por él, ese pueblo, se reunieron allí y entonces un noble sacó la espada y le dijo, mira, tienes dos opciones, o sales con la corona o sales con el ataúd, tú decides. Y entonces él dijo, ataúd, corona, la corona. O sea, lo tuvo fácil, ¿no? No me vaya a matar. Entonces eligió la corona. Y este hombre, lejos de lo que pudiese parecer que al ser tan mayor, bueno, pues ya, no, fue un tío muy enérgico y fue un tío muy tajante y un gran rey. Se piensa que incluso volvió a la poligamia. Ya no está recordando el Islam. Otra vez, ¿no? Vuelve a la poligamia. Y es un señor que le dice a la iglesia, mira, la iglesia al templo. Aquí el rey soy yo y el que manda soy yo. Es más, cuando yo solicite porque hay enemigo, cuento con el dinero de la iglesia, aunque no queráis, y cuento con vuestros sacerdotes para pelear. Bueno, imagínate la iglesia, el cabreo que cogió con el dichoso Bamba. Pero tenía un problema, y es que el clima en esa época fue muy benigno y la gente comía bien. O sea, había cosecha, y además Bamba cogió a los nobles y le dijo, bueno, venga, los impuestos vuestros vamos a subirlos, vamos a bajarle los impuestos a los pobres, vamos a intentar... O sea, que el tío tuvo un gobierno bastante social. Entonces, entre que tuvo un gobierno muy social, entre que los tiempos climáticos fueron interesantes y entre que él a la iglesia le despojó de mucho de eso, bueno, pues en su época el reino visigodo floreció. Muy interesante, ¿no? Entonces, tanto es así que la iglesia decide cargar. Pero claro, no lo podía matar porque como tenía el favor del pueblo, era tal, pues deciden una maniobra simpática, por lo menos, no por la idea, ¿no? Hay que tener en cuenta que para ser rey visigodo tenía que tener melena. O sea, la melena visigoda tú no te la podías haber cortado.
Y en segundo lugar, tenía que no haber sido nunca monje. ¿Y qué es lo que hacen? Cogen a Bamba, lo emborrachan en una cena y cuando se acuesta lo pelan y le ponen un hábito de monje. Entonces, cuando ese hombre, después de la tajá, se levanta y se ve, dijo, no puedo seguir siendo rey. Y se retira a un monasterio. Entonces a él se lo quitan del medio y automáticamente aprueba una serie de leyes, o sea que ya estaba preparado por el obispo de Toledo a favor de la iglesia. Bueno, pero ya Bamba había sembrado una semilla, ¿eh? Y entonces con esto, tras una serie de gente que la iglesia mete, aparece un señor que en la historia, si lo vemos, es el más sanguinario, es la peste, ¿no? Pero claro, es la peste porque como la iglesia influye mucho en la historia y este hombre para la iglesia fue la peste, pues también ha sido la peste para la historia. Y me estoy refiriendo a Witiza, también con W, Witiza. Bueno, pues Witiza es un rey que es el que decide por fin decir, bueno, vamos a cambiar esto. O sea, no podemos seguir como estamos, tenemos que seguir una nación moderna. Hay que tener en cuenta de que todavía lo hispano-romano estaba en la mente de la gente. Y decir, no, tenemos que volver a un Estado donde el Estado sea verdaderamente Estado, como en la época romana, ¿no? Necesitamos... Y Witiza empieza a hacer una serie de operaciones para crear este mundo. Como él sabe que se lo van a cargar tarde o temprano, pues él Artobas, que es su hijo, y a Achila, pues le explica cuál es su idea de gobierno, cuál es su idea de nación. Lógicamente, no se sabe si murió o lo mataron. Cuando Witiza muere, automáticamente la iglesia de Toledo, ¿qué es lo que hace? Elegir a don Rodrigo, trinitario, a favor de ellos, como rey de España. ¿Y qué es lo que decide? Matar a los hijos de Witiza. Que Achila, que es el mayor, dicen que uno que se esconde en el norte, pero la verdad es que se esconde es en África. Se va a África huyendo de que lo van a matar los trinitarios. ¿Y qué se encuentra en África? Bueno, en África fundamentalmente se encuentra a judíos que habían huido de España, los judíos. Hay que tener en cuenta que en la época en esta segunda época visigoda, en el Concilio de Toledo salió una ley por la cual si a ti te bajaban los pantalones y te veían que estaba circuncidado, te cortaban el pene. O sea, es duro, ¿eh? O sea, entonces toda esta gente se estaban refugiando en el norte de África, que son la gente que Achila cuando llega allí con su gente, porque ya trae gente, y se encuentra allí pues a judíos que quieren volver a su casa, y no pueden volver porque no lo dejan. ¿Qué se encuentra allí? Que Achila no se encuentra un montón de moros con chilaba y con turbante y con los camellos, ¿no? En Hombre, África. claro, hombre, vamos a ver, esos moros de Chilaba, Camello y Jaima aparecen del Sahel en el siglo XI. Señores, vamos a esperar, estamos todavía en el finales del siglo VII. Todavía le quedan 400 años para que aparezcan o 300 para que aparezcan. Pero es que nuestra idea es eso, lo que tú has dicho. El camello, la silaba, las pantuflas, ¿no? No. Lo que hay en el norte de África en ese momento son restos de cartagineses todavía. Restos de vándalos, que aunque se lo habían cargado a muchos, aún quedaban por allí vándalos. Soldados de fortuna, y quedaban gente romanizada, porque el norte de África estaba totalmente romanizado, ¿no? La Mauritania. Exactamente, que era la Mauritania. Y entonces, eso es lo que se encuentra allí. Y entonces, con esta gente es con los que él, que le prometió tierra, pues claro, a los mismos, al judío le diría, tú recuperarás tus tierras, ¿no? Y a soldados de fortuna, pues ya te pagaré con algo. Y entonces Achila lo que organiza es un ejército poderoso para cruzar. Hay que tener en cuenta que si la historia que cuentan fuese verdad, ¿cuántas barcas? Dicen que atravesaron unos 12.000 personas. ¿Sabe? Y yo calculé, se necesita casi un año. Hay que tener en cuenta de que tú, con una barca de esa época, a remo, tú pasas la tropa desde África a España. Y te lleva mediodía y otro mediodía para volver con la barca.
¿no? Vuelve a cargar y vuelve a llevar. O sea, tú cada día llevas una carga. Imaginemos que este hombre tendría 4 o 5 barcos. Este hombre no era la Transmediterránea, ni era el emperador. Este hombre podía tener 4 o 5 barcas, que podrían tener meter cada uno 300 personas. Ojo, cuando no metían caballo, porque al caballo no le gusta el agua, y el caballo es muy complicado meterle en una barcaza. ¿Cuánto tiempo hace falta? Y ahora vamos a quitar los días de levante y los días de poniente, que no se puede andar por allí. ¿Cuántos días hacen falta para cruzar el estrecho un ejército con 12.000 personas? Pues hacen falta por lo menos, claro, eso no se dio cuenta el que escribió la historia, porque estaba escribiendo una historia, una novela. Eso no se dio cuenta de que, oiga, para atravesar el estrecho a 300 diarios o 200 diarios más los caballos, usted necesita 7 meses. ¿Y dónde están esos 7 meses? Y durante esos 7 meses que yo voy llevando gente, en el otro lado, que siempre está habitado, nadie te ve. Pero lo más normal es que alguien te viera y dice, oye, qué cosa más rara. Avisa al rey y le diga, mira, en la playa hay una gente. Y cuando hay nada más que 200 o 300, cogen, te matan y ya está, ¿no? Perdón, he dicho 300, no. En cada bloque podrían pasar 30 o 40, no creo que pasaran más, ¿no? Cada barca. Entonces, es complicado. Sin embargo, ahora no. Ahora, Achila es el rey, o el hijo del rey. Él sí tiene otros barcos, él sí tiene otras posibilidades para pasar, ¿no? Y entonces él sí pasa con su ejército más pronto. Y entonces, cuando Achila se enfrenta a don Rodrigo, se están enfrentando 2 formas diferentes de ver la península. La del visigodo que está con la iglesia y la del visigodo que quiere volver a la época romana, ¿no? O sea, a lo hispano-romano. Fundamental una cosa, y es que el que es visigodo hasta entonces simplemente no había casi justicia, la justicia se confundía con el deseo del noble, ¿no? Y el derecho era su voluntad. Sin embargo, si tú metes a gente en donde dice, no, yo quiero un concepto de Estado en donde yo sea el rey de todo, porque las obras públicas desde Roma se habían abandonado totalmente. ¿Por qué? Pues porque a un noble traía sin cuidado las obras públicas. Él nada más quería que su condado, lo suyo, estuviese bien. Entonces viene un nuevo concepto. Y ese nuevo concepto es el que trae Achila. Que Achila desaparece y aparece Artobas, que es su hermano. Bueno, no se sabe si es que murió o es que se retiró. El caso el que aparece ahora es Artobas, que sí existe, es histórico, ¿no? Y entonces este hombre es el que toma las riendas. ¿Por qué el Islam? Hay que tener en cuenta una cosa. El latín, no ya el latín clásico, sino el latín romance, que es el que se está hablando ahora mismo en España, ¿no? Ya no estaba dando satisfacción a muchos conceptos. O sea, yo tenía unos conceptos filosóficos que yo necesitaba una lengua mucho más perfeccionada que el latín romanceado que se hablaba. Y esa lengua va a ser el árabe. O sea, el árabe como lengua se impone antes que como religión y como nada, porque es una lengua que evoluciona rápidamente, muy bien, sobre todo en Damasco, y se presenta como la solución a muchas formas de interpretar. Por eso el árabe como idioma entra tan pronto en Al-Ándalus, porque se utiliza el árabe también como una nueva corriente. O sea, lo que hace Artobas es coger todo ese aire fresco que llega desde Oriente, de revolución nueva, de quitar a la iglesia del medio, de quitar no sé cuánto, y también el árabe, y todo eso lo incorpora a su gobierno y su gobierno a partir de... Bien, preguntas, si hay alguna por ahí. A ver, chicas, Marta, Paola, Claudia, Teresa, Lucía, nadie. Bueno, Pepe, entiendo entonces que tú no estarías de acuerdo con esa visión de que la llegada del Islam sería una ruptura radical con respecto a lo que ocurría en la Hispania de tiempos de los visigodos, sino que habría una continuidad. Totalmente. Hay una continuidad y además eso se puede ver
bueno, aparte de lo imposible que sería conquistar en 2 años la península ibérica, con la cantidad de gente, con los mosqueones que son aquí, muchos de nosotros, y además con lo que nos gusta una guerra de guerrilla. Y no existe la guerra de guerrilla. Hay que tener en cuenta que cada vez que en España ha habido una guerra, la guerra de guerrilla ha sido fundamental contra los franceses en la época franquista. O sea, la guerra de guerrilla ha sido nuestra forma de defensa del pueblo, que el pueblo cuando el ejército ha caído ha seguido luchando. Sin embargo, en esa época no se sabe de ninguna guerra de guerrilla. ¿Y por qué? Pues no, pues porque el que llega no es mi enemigo, ¿no? El que llega lo que intenta es recomponer el imperio como queda. Pero ¿cuáles son los enemigos de este nuevo que llega? Los nobles, muchos de los nobles que no están a su favor, ¿no? Que si recuerda, ahí luego, posteriormente, en Alacant, hay un asunto que se llama la Jornada del Foso, donde Alacant mata a todos los, ¿cómo se llama esto? Mata a todos los nobles de Toledo. Quiere decir que Alacant, en la Jornada del Foso, que se pasa un poquito por encima, la Jornada del Foso es verdaderamente el principio de Al-Ándalus. Cuando el emir dice, señores, aquí ya no quedan nobles que me tosan en la cara. Y él coge, va a Toledo y se los carga a todos. Entonces, la Jornada del Foso podría ser el punto de pivote entre todo lo antiguo y cuando ya el emir dice, a partir de ahora, el que manda aquí soy yo. Y entonces se ve perfectamente. Y en la primera época, en donde hay tantísimos visires, ¿por qué? Porque el visir no es el que manda, el visir es el jefe del ejército, el que manda en las sombras artobas, ¿no? Que es el hombre que ha creado todo esto, ¿no? Todo este... Y la gran, no sé, lo más bonito de Al-Ándalus es que Al-Ándalus vuelve a las clases medias. Expliquémonos, no existían entonces, pero el concepto, ¿no? Vuelve ¿a qué? A que no haya unos poderosos muy ricos y un gran pueblo muy pobre, sino que empiezan artesanos, que haya comerciantes. Ella empieza en Al-Ándalus, lo que empieza es a darle vida a la gente, que el pueblo prospere. Y no se nos olvide que la prosperidad de un país está cuando el pueblo prospera. Cuando se abre como intentan ahora, que haya gente con mucho dinero y cada vez más pobre, la sociedad lo que hace es hundirse, puesto que si hay muy pocos ricos que puedan consumir, hay muy poco que producir. Sin embargo, si tú favoreces al pueblo para que el pueblo cada vez quiera consumir más, terminarás teniendo que producir más, porque hay gente que lo exige, hay gente que quiere colegio, hay gente que quiere teatro, hay gente que quiere tener también buena vajilla, y eso hace que se produzca más, y al producirse más, yo también me enriquezco y quiero más cosas, ¿no? O sea, entonces se entra en una dinámica, y ese fue la gran maravilla de Al-Ándalus, ¿no? Eso es lo que se llama el pacto fordiano-keynesiano, que se lo pueden explicar a las alumnas en economía, y de hecho sería interesante tenerte otro día para que habláramos de eso, si es posible. Perfecto. Oye, contad conmigo para lo que queráis y para hablar de lo que yo sepa. Y de lo que no sé, daré mi opinión. Ha sido un verdadero lujo tener aquí a José Ruiz Mata. Se lo agradezco en nombre del Departamento de Ciencias Sociales y del Instituto Pedro Luis Coloma. Verdadero lujo, Pepe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las alumnas que me tendrán que hacer un trabajito sobre esta conferencia. Y nada, te dejamos que vayas a comer, y a las chicas pues también que se vayan, que ya es hora, que han estado toda la mañana pegadas al ordenador. Gracias y adiós a todo el mundo. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Adiós.